Buenos días, República Dominicana. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Iniciamos a partir de este momento un recorrido de 60 minutos por todo lo más importante que en materia noticiosa ha ocurrido en el país y en el mundo durante la semana que acaba de transcurrir. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares, que en este sábado, día 20 del mes de junio, iniciamos inmediatamente en el plano internacional. Parece ser que finalmente se encamina hacia una solución, aunque todavía quedan muchos aspectos por observar, pero se han comenzado negociaciones hacia el fin de la guerra en Irán. Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, firmó en Francia y Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, firmó en Teherán el memorando de entendimiento que abre un diálogo de 60 días para tratar de buscar un fin definitivo a la guerra. Un documento de 14 puntos que pone, pues la discusión en los primeros planos de la discusión internacional. El New York Times considera que Irán ha salido favorecido, por lo menos en los informes preliminares que se han dado, y en el mismo Estados Unidos hay mucha gente, incluso del Partido Republicano, que entienden que Donald Trump ha dado demasiadas concesiones a Irán para terminar la guerra. Los presidentes de Estados Unidos y de Irán firmaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, mediante el cual Teherán se compromete a diluir su uranio enriquecido a cambio del levantamiento de las sanciones en su contra. El acuerdo fue suscrito por el mandatario Donald Trump el miércoles durante una cena con su homólogo francés Emmanuel Macron en el Palacio de Versalles. El texto fue firmado también por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, según el Ministerio de Exteriores de ese país. Con la firma, el estrecho de Hormuz será reabierto al instante y el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes será levantado de inmediato, según indicó el jueves el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que ha actuado como mediador. Confirmó además que se realizará una ceremonia en Suiza el viernes a manera de conmemoración. El texto del acuerdo fue divulgado el miércoles por Estados Unidos e Irán. Prevé que Washington suspenda desde la firma sus sanciones a la venta de petróleo iraní y el bloqueo a puertos de Irán. Washington levantará todas las sanciones contra Teherán en caso de alcanzarse un acuerdo definitivo, al término de un periodo de negociaciones de 60 días. Donald Trump advirtió este viernes a Irán con represalias militares si ambos países no alcanzan un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, al tiempo que proclamó una victoria total sobre Teherán tras una campaña que, según describió, destruyó su armada, su fuerza aérea y sus sistemas de defensa antiaérea. El mandatario hizo estas declaraciones durante una ceremonia de presentación del nuevo Air Force One, donado por Qatar, y en una entrevista con Axios. Tenemos el mayor poder militar del mundo. Lo vieron en Irán. En prácticamente una semana destruimos toda su armada, toda su fuerza aérea y su radar. Lo arrasamos todo, afirmó Trump. Tras la firma del acuerdo provisional, el presidente fijó un plazo de 2 meses para cerrar un trato definitivo. En 60 días tenemos que llegar a un acuerdo, de lo contrario, haremos cosas que no les harán felices, advirtió, aunque aclaró que no cree que la situación llegue a ese extremo. Terminado la firma del memorando de entendimiento, estaba supuesto a iniciarse inmediatamente en Suiza, pues un periodo de conversaciones para, en ese tiempo de 60 días, tratar de llegar a un acuerdo que le ponga fin a la guerra. Sin embargo, a última hora, el gobierno suizo anunció el aplazamiento de las conversaciones sin fecha fija y la Casa Blanca anunció la suspensión del viaje a Suiza del vicepresidente J.D. Vance, que sería la figura que encabezaría la delegación de Estados Unidos para las negociaciones. Mientras tanto, el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, advirtió que si Estados Unidos se muestra demasiado exigente en sus planteamientos, Irán no aceptará ningún acuerdo.
El gobierno suizo confirmó este viernes que la reunión prevista entre Estados Unidos, Irán y los dos mediadores en las negociaciones para un cese de las hostilidades, Qatar y Pakistán, ha sido pospuesta. El encuentro debía celebrarse este viernes en la localidad alpina de Burgenstock, donde las autoridades ya habían desplegado un amplio dispositivo de seguridad ante la llegada de las delegaciones. Burgenstock ofrece además una singular ventaja desde el punto de vista de la seguridad, ya que su acceso puede quedar completamente bloqueado si se cierra la única carretera que conduce hasta la zona. No es la primera vez que este complejo turístico acoge una cita internacional de alto nivel. En 2024 fue escenario de la Cumbre de Paz para Ucrania. Continuamos en el tema de la guerra. El conflicto Israel-Hezbollah se estaba convirtiendo en un obstáculo. Irán exigía el alto al fuego también en el Líbano, pero Israel continuaba bombardeando. Incluso el pasado jueves, más de 18 muertos en el Líbano, pero eso incluía también a 4 militares del ejército israelí. Pero finalmente Israel y el grupo Hezbollah anunciaron ayer viernes un alto al fuego en el Líbano. Esto dice la información que entró en vigor de inmediato y que fue negociado por mediadores estadounidenses y cataríes. Escalada de violencia en Líbano. Los bombardeos de Israel mataron a alrededor de 50 personas e hirieron a cerca de un centenar durante la noche, según un balance provisional del Ministerio de Salud libanés. El ejército israelí anunció que atacó más de 80 objetivos y que mató a decenas de miembros de Hezbollah, al tiempo que informó la muerte de 4 soldados, uno de ellos de alto rango. Más tarde, un funcionario estadounidense informó que Israel y el movimiento islamista proiraní alcanzaron un alto al fuego. Se trata de los ataques más intensos desde que el lunes se anunciara un acuerdo marco entre Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto en Medio Oriente, que prevé un alto al fuego en todos los frentes, incluido Líbano. Esa condición había sido impuesta por Irán, cuyo canciller acusó el viernes a Israel de querer la guerra permanente. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu insistió el viernes en que el ejército permanecerá en Líbano el tiempo necesario y advirtió que el Estado hebreo dará una respuesta considerable a cualquier ataque de Hezbollah, que afirmó que se mantendrá vigilante. Muchos habitantes huyeron del sur del país tras esos ataques. En el plano diplomático, el gobierno suizo anunció la postergación hasta una fecha no determinada de las negociaciones previstas el viernes entre Teherán y Washington, que debían abrir la vía a un proceso de 60 días de discusiones sobre el espinoso asunto del programa nuclear iraní. La semana pasada había empezado con un halo de optimismo, con el anuncio de un acuerdo marco para poner fin al conflicto y que fue firmado electrónicamente el miércoles por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y su par estadounidense Donald Trump. Mientras tanto, el tráfico se reanudó en el estrecho de Hormuz, una vía marítima crucial para el comercio mundial de hidrocarburos, cerrado de facto por Teherán desde el inicio del conflicto. En Francia, el presidente Emmanuel Macron está un poco medio dudoso de los resultados que realmente se puedan obtener en estas negociaciones. Dice el presidente francés que no se puede decir que la guerra en Oriente Medio esté totalmente terminada. Cree que el acuerdo firmado hay muchos puntos de interrogación. Mientras tanto, los líderes del G7 acogieron con beneplácito el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, pero reconocen que el acuerdo no resuelve todos los problemas de inmediato. El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió este jueves que no se puede decir que la guerra en Oriente Medio esté totalmente terminada y adelantó que su país va a ayudar técnicamente a reabrir el estrecho de Hormuz, enclave esencial en la economía mundial. En este acuerdo hay muchos puntos de interrogación, reconoció Macron en una entrevista al canal France 2, un día después de la cumbre del G7 celebrada en Evian, Francia, y que culminó con la firma del acuerdo entre Irán y Estados Unidos, sellado desde el Palacio Versalles por el presidente de este último país, Donald Trump. Según el jefe de Estado, Francia puede enviar sus cazas en 24 horas para contribuir a la apertura de Hormuz, en el marco de la coalición lanzada por París y el Reino Unido que reúne a otra cuarentena de países. También podemos enviar a nuestros artificieros nuestro portaaviones con las fragatas que lo escoltan, añadió. No obstante, Macron consideró que la privatización de Hormuz por parte de Irán constituía
uno de los verdaderos riesgos tras la firma del acuerdo entre los Estados Unidos y la República Islámica. De un encuentro cordial a una polémica. En pocos días parecería que se ha deteriorado la relación entre Donald Trump y Giorgia Meloni, todo por cuenta de los comentarios del presidente estadounidense, quien dijo que la primera ministra italiana le había suplicado por una foto juntos en el G7. Probablemente esté contenta de que le haya hablado. No tenía por qué hacerlo. Me suplicó que me tomara una foto con ella. Tenía tantas ganas de sacarse una foto conmigo, no me la habría tomado, pero me dio pena. Giorgia Meloni reaccionó de inmediato, expresando indignación y negando las afirmaciones de Donald Trump. Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Francamente, estoy asombrada. No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez. Solo puedo decir que es decepcionante que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente y de Estados Unidos, a cuyos líderes, por el contrario, trata con mucha más indulgencia. Hay algo que debería recordar. Ni yo ni Italia suplicamos jamás. Vamos a Estados Unidos. Allí se inauguró en Chicago el Centro Presidencial Obama, un proyecto multimillonario para conmemorar el legado del expresidente. Asistieron al acto inaugural los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Joe Biden, entre otras figuras políticas y del arte y la cultura de Estados Unidos. Chicago tuvo uno de sus mejores conciertos en un evento político. El anfitrión, el expresidente Obama, quien inauguró su centro presidencial en el sur de la ciudad, convocando a grandes estrellas, entre ellas Bono de la banda U2, la cantante Cristina Aguilera y el boricua Marc Anthony, quien puso a bailar a todos. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena. Incluyendo a Obama. Ubicado al sur de Chicago, el edificio que resalta por su arquitectura es el legado del presidente número 44, en la ciudad donde inició su carrera política y conoció a su esposa Michelle. It has been an honor to be by your side. You have made me a better person and have given us all an example that we should strive to emulate. Visiblemente emocionado, Obama fue acompañado en el escenario por sus colegas expresidentes Biden, Bush y Clinton con las exprimeras damas. El Centro Obama, que incluye un museo de varios pisos, dijo el expresidente, es un recordatorio de los valores fundacionales del país. In the newly independent United States, there will be no kings or lords, no serfs or subjects, but only citizens. Each of us free to pursue our own version of happiness. El gobernador de California, Gavin Newsom, denuncia que la administración del presidente Donald Trump está investigando tanto a él como a su esposa y que tratan de crearle un expediente criminal. En días recientes, agentes federales han tocado la puerta de mis familiares, amigos y exempleados, no porque encontraron un crimen, sino porque están tratando de encontrar uno. Fue la denuncia hoy del gobernador de California, Gavin Newsom, en redes sociales, ante lo que, de acuerdo a sus propias palabras, es una venganza por parte del presidente Donald Trump en su contra. Me está atacando, dijo, porque estoy considerando correr para presidente y porque odia que constantemente le esté reclamando sobre sus mentiras. No hay duda que el gobernador de California, Gavin Newsom, es el candidato principal de los demócratas para correr para presidente en 2 años. Y Donald Trump, entendiendo esto, obviamente va a tratar de buscar la manera de rebajar su poder. He's coming after my wife, Jen. Trump está detrás de mi esposa, agregó, una servidora pública que dedica su vida a apoyar a las mujeres y a las niñas. Si no me pueden intimidar, están detrás de la madre de mis hijos, pero Donald Trump escogió al blanco equivocado. No tenemos nada que esconder. Luis Alvarado es un analista político independiente. Donald Trump tiene un historial muy largo de atacar por investigación a todas las personas que él considera enemigos políticos. El analista agrega que el presidente Trump se está concentrando en el demócrata que más lo ha criticado. El gobernador Gavin Newsom ha sido el único demócrata que se puso al tú por tú con el presidente Trump. Donald Trump, te quiero decir, este país no te pertenece, no es tuyo. Vamos a pelear y le vamos a seguir recordando a la gente sobre tu corrupción, agregó el gobernador. Nuevo presidente de la Reserva Federal, el hombre que Donald Trump quería en ese cargo, insistió mucho en sacar a Jerome Powell de la presidencia de la Reserva Federal y nombró a Kevin Walsh. El interés de Trump
bueno, pues que la tasa de interés comience a bajar. Pero en su primer intento, el señor Walz, la Reserva Federal, decidió mantener inalterable la tasa de interés en Estados Unidos. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo el miércoles sin cambios la tasa de interés de referencia del país en el rango del 3,50 al 3,75%. El nuevo presidente de la institución, Kevin Warsh, informó que se actualizaron las previsiones económicas. Ahora espera una inflación anual de 3,6% en lugar de 2,7% a fin de año y un Producto Interno Bruto de 2,2% frente al anterior de 2,4% proyectado en marzo. Persistently high prices are a burden. Los precios persistentemente elevados suponen una carga para el pueblo estadounidense, pero la situación reciente no tiene por qué prolongarse. Me complace informar que los miembros del comité se muestran inequívocos y unánimes. Este comité garantizará la estabilidad de precios. This committee will deliver price stability. La Fed prevé de todas formas un aumento de las tasas de interés más adelante este año. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que presiona desde hace meses por tasas más bajas, consideró difícil de creer que haya un aumento más adelante, aunque ratificó su confianza en el jefe de la Fed. En Nueva York, un caso criminal histórico, bueno, pues han condenado a 4 cadenas perpetuas a Rex Heuermann, el conocido asesino en serie de Gilgo Beach, en Long Island. Mató a 8 mujeres y atemorizó a todo el estado de Nueva York durante mucho tiempo. Después de más de una década de investigaciones, uno de los asesinos seriales más notorios de Estados Unidos recibió sentencia definitiva. Rex Heuermann fue condenado a cadena perpetua tras admitir el asesinato de 8 mujeres. El exarquitecto de Manhattan, de 62 años, fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas y 100 años adicionales de prisión por los crímenes cometidos entre 1993 y 2010. La condena fue dictada por el juez Timothy Massey durante una audiencia celebrada en el condado de Suffolk, en Nueva York. Heuermann se declaró culpable en abril de 7 cargos de asesinato y también reconoció una 8ª muerte como parte de un acuerdo con la fiscalía. Durante la audiencia, familiares de las víctimas pudieron confrontar al responsable de los crímenes después de años de espera. Por su parte, Rex Heuermann únicamente reconoció su responsabilidad y aseguró que no tenía más comentarios. El juez lo describió como un hombre repugnante, despreciable y cobarde. El caso se remonta a 2010, cuando la búsqueda de una mujer desaparecida llevó al descubrimiento de varios cuerpos en la zona de Gilgo Beach, en Long Island. Rusia había estado bombardeando insistentemente a Ucrania y Ucrania ha decidido responder y dejó caer una lluvia de misiles y drones el pasado miércoles sobre Moscú, incendió refinerías y dijo el presidente Volodymyr Zelensky que si Ucrania ardía, Moscú, la capital de Rusia, también tenía que arder. Si Ucrania arde, su Moscú también arderá, dijo el presidente ucraniano. Ucrania lanzó el jueves su mayor ataque con drones contra Moscú en los últimos 2 años. Esto provocó incendios en la capital rusa y sus alrededores, y perturbó los principales aeropuertos con cientos de vuelos retrasados. Varios drones alcanzaron una importante refinería moscovita en lo que el alcalde definió como un ataque a gran escala, aunque no precisó el alcance de los daños. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que este ataque es una respuesta plenamente justificada a los bombardeos rusos contra sus ciudades. La ofensiva coincide con la reunión que el mandatario ruso Vladimir Putin mantiene con líderes del sureste asiático en la ciudad de Kazán, a unos 700 kilómetros al este de la capital. A inicios de junio, Kiev golpeó la zona de San Petersburgo, coincidiendo con un importante foro económico. En los últimos meses, Ucrania ha intensificado sus ataques con drones contra refinerías de petróleo, un activo fundamental para el esfuerzo de guerra ruso, cuando las conversaciones diplomáticas para poner fin a la contienda parecen en punto muerto. En España, el presidente o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se convierte en el primer expresidente del gobierno de España que se ve precisado a declarar ante la Audiencia Nacional de ese país, donde defendió nuevamente su inocencia. Se me acusa de muy graves delitos
que no he cometido, dijo ante la Audiencia Nacional el expresidente español. Nuevo rumbo para el caso Plus Ultra. José Luis Rodríguez Zapatero, primer expresidente del gobierno español imputado por la justicia, declaró ante el juez el miércoles. El político socialista es investigado, entre otros, por delitos de tráfico de influencias y ahora por presuntos fraude y lavado de dinero opaco procedente de Venezuela, aparte de un delito fiscal y de contrabando por unas joyas millonarias. Zapatero reivindicó su inocencia. Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza. La justicia pone a Zapatero al centro de una red de tráfico de influencia a nivel empresarial e institucional para conseguir ventajas, sobre todo en conseguir dinero del rescate de la aerolínea Plus Ultra, posible a través de un préstamo público de más de 50 millones de euros. Aparte, el mes pasado, casi 80 joyas fueron incautadas en la oficina de Zapatero, justo enfrente de la sede del Partido Socialista en Madrid, de un valor de más de 1,3 millones de euros. Un blanco para los ataques de la oposición hacia el gobierno de Pedro Sánchez, quien puso al centro de su política la lucha anticorrupción. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese, al que para usted es su faro moral. ¿El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta? En Perú, las elecciones pasaron hace ya 2 semanas, todavía se sigue contando, pero Keiko Fujimori, bueno, pues en su cuarto intento por llegar a la presidencia parece que lo va a lograr. Incrementa su ventaja sobre el candidato opositor Roberto Sánchez, quien ha convocado a una gran protesta en Perú porque él entiende que se produjo un fraude en esas elecciones. Roberto Sánchez pide revisar los resultados del balotaje. El jueves, el candidato a la presidencia de Perú denunció presuntas irregularidades en el conteo de los votos de la elección que tuvo lugar el 7 de junio. Actualmente, con más del 99% de los sufragios escrutados, el aspirante izquierdista se encuentra por detrás de la derechista Keiko Fujimori por un pequeño margen. El líder del partido Juntos por el Perú ha pedido a sus seguidores salir a las calles para pronunciarse en contra de las autoridades electorales. Este proceso no ha concluido. No ha acabado. De allí que el partido, el movimiento social se ha autoconvocado y nosotros reafirmamos esa convocatoria. Porque el día de mañana, en el marco del derecho constitucional a la movilización pacífica, de su lado, la campaña de Keiko Fujimori desestimó las denuncias de Sánchez y aseguró que tiene la certeza de que su candidata será la nueva jefa de Estado. La líder del partido Fuerza Popular ya ha sido derrotada 3 veces en las segundas vueltas a la presidencia de 2011, 2016 y 2021. Keiko Fujimori, finalmente ya comprobado al 100%, ganará las elecciones con más o menos 45.000 votos. Es decir, esa narrativa es absurdo porque todos los peruanos valen igual, vivan en el Perú, vivan en el extranjero, y es una decisión finalmente que hemos tenido en un voto universal. Vamos a Brasil, donde el presidente Luis Ignacio Lula da Silva tuvo duras palabras para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No se meta en Brasil, dice el presidente brasileño, respondiendo a críticas del mandatario norteamericano, y defiende la soberanía electoral de su país durante la cumbre del G7 en París. Nuevo choque entre Donald Trump y Luis Ignacio Lula da Silva. Este miércoles el presidente brasileño le pidió mantenerse al margen de la política de su país a su homólogo estadounidense, ante una serie de declaraciones de Trump sobre Brasil y su estrecha relación con el expresidente Jair Bolsonaro y sus hijos. En lo que a mí respecta, Trump puede seguir admirando a Bolsonaro, al padre, al hijo, al nieto. No tengo ningún problema con eso, es asunto suyo. Al fin y al cabo, sobre gustos no hay nada escrito, pero no debería inmiscuirse en las elecciones de Brasil, porque las elecciones de Brasil son problema de Brasil. Previamente, el líder republicano había hecho referencia al gigante sudamericano. Se ha vuelto un país complicado políticamente, se ha vuelto algo peligroso. Hablas de Brasil, sí, ha sido desagradable. Hoy que arrestaron a alguien que se postulaba para un cargo hoy.
El detonante de las declaraciones de Trump fue la condena de la justicia brasileña al hijo del expresidente Bolsonaro, Eduardo, por buscar la injerencia del gobierno estadounidense en el juicio contra su padre por una trama golpista contra Lula, por lo que el Supremo de Brasil condenó a Eduardo Bolsonaro a 4 años y 2 meses de prisión de régimen semiabierto, en lo que fue una condena unánime. Es el último capítulo de una serie de roces entre Trump y Lula, quienes tuvieron una breve primavera durante la visita del líder brasileño a la Casa Blanca. En Colombia, elecciones ya este fin de semana. Se supone que el candidato derechista, el señor Abelardo de la Espriella, está encabezando las encuestas. Se da casi por descontado que va a ganar las elecciones, pero se está allí proclamando injerencia de parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien una vez más pues reiteró abiertamente su apoyo al candidato derechista. Colombia se prepara para una elección decisiva este domingo. Tras una primera vuelta, el 31 de mayo que desnudó a un país fragmentado, los votantes elegirán entre un giro a la derecha o la continuidad del proyecto de izquierda iniciado por el presidente Gustavo Petro, en medio de una preocupante escalada de violencia. Los protagonistas son dos figuras opuestas. Por un lado, Abelardo de la Espriella, abogado de 47 años, millonario, sin experiencia política y respaldado por Donald Trump. Abelardo lo vas a ver. Apodado El Tigre, construyó su notoriedad defendiendo a figuras polémicas, desde paramilitares hasta estrellas del fútbol. Con un discurso de ruptura, ha dicho que lo ideal sería dolarizar la economía, dar vida libre al fracking, reducir el Estado en un 40% y bajar impuestos para corregir un déficit cercano al 7% del Producto Interno Bruto. En seguridad plantea mano dura, megacárceles, bombardeos contra el narcotráfico con apoyo de Washington e Israel y el fin del tribunal surgido del acuerdo de paz. Frente a él está Iván Cepeda, senador de 63 años, filósofo y reconocido defensor de derechos humanos. Hijo de un líder de izquierda asesinado, ha centrado su carrera en la defensa de víctimas del conflicto y en promover salidas negociadas. Fue una pieza clave en los intentos de paz del gobierno de Petro, aunque ahora propone ajustes a esa estrategia tras sus limitados resultados. La elección también funciona como un referendo sobre Petro. Su gobierno logró avances sociales con reducción de la pobreza, aumento de salarios y menor desempleo, pero enfrenta duras críticas por el deterioro de la seguridad, con atentados, coches bomba y la expansión de grupos armados en el mayor productor de cocaína del mundo. Nos vamos a la isla de Cuba, donde la crisis económica que acogota a esa isla, bueno, pues parece ser que definitivamente el régimen ha entendido que hay que comenzar a propiciar cambios debido sobre todo a la presión que le ha estado ejerciendo Estados Unidos. El núcleo del Partido Comunista de Cuba ha dado luz verde a su mayor paquete de reformas económicas en décadas. El presidente Miguel Díaz-Canel admitió por primera vez que la crisis de Cuba tiene causas internas, no solamente externas. Superar la actual situación económica y social. El gobernante Partido Comunista de Cuba aprobó el miércoles un paquete de reformas económicas. Estos cambios al modelo estatal, presentados recientemente por el gobierno, buscan abrir más sectores a la inversión privada, atraer mayores capitales de cubanos en el exterior y reducir el tamaño del Estado, en medio de la severa crisis que atraviesa la isla bajo la presión de Estados Unidos. Para su adopción definitiva, las reformas deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que se reunirá en sesión extraordinaria el jueves, menos de una semana después de que el presidente Miguel Díaz-Canel anunciara las medidas. Lo que nos proponemos poner en marcha es una agenda económica y social de emergencia, con medidas que forman parte de nuestro programa de gobierno y de políticas aprobadas por el partido, junto a decisiones que no pueden seguir esperando. Algunas no tendrán consenso absoluto, pero son impostergables. El influyente expresidente Raúl Castro, de 95 años, había respaldado previamente las propuestas, que en esencia buscan reactivar una economía en dificultades desde hace varios años, pero que ahora se ve asfixiada por el bloqueo petrolero estadounidense. El hermano menor de Fidel Castro, a quien sucedió en 2006, fue acusado en mayo en Estados Unidos por el derribo en 1996 de 2 avionetas civiles pilotadas por miembros de una organización anticastrista de Miami.
Hace algunos meses el gobierno cubano ya había autorizado la creación de compañías mixtas entre el Estado y privados, y luego señaló que la diáspora cubana podría invertir y tener empresas privadas en el país. Terminamos nuestro recorrido internacional en México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum, que sigue siendo muy presionada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esta semana la presidenta mexicana rechaza dichos de Trump sobre que ella está asustada y que los carteles de México controlan pues el gobierno y controlan ese país. Dice la presidenta de México que no está bien informado el presidente de los Estados Unidos. El presidente de México salió al cruce de las críticas del presidente Trump, tanto a ella como a su país. Frente a los líderes del grupo del G7, o el grupo de los 7 países más importantes que ocurrió en Europa, y también frente a periodistas de todo el mundo, el presidente había dicho que su homóloga Claudia Sheinbaum es muy buena, pero está asustada. También dijo que ha perdido el control del país por el narcotráfico. Pues esta fue la respuesta de la mandataria en su conferencia mañanera. El presidente Trump tiene su manera de comunicar, no hay que engancharse en cada declaración. Pero el pueblo de México sabe que estamos trabajando, que es lo que a mí me importa. Presidenta, Sheinbaum aseguró que se redujo el crimen y que hay avances importantes en el combate al tráfico de fentanilo en los Estados Unidos. Vamos a una pausa comercial, regresamos enseguida. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Valió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Reporte Especial con Rosendo Tavares en este sábado, día 20 del mes de junio, año 2026. Iniciamos en el Congreso Nacional, pero sobre todo con el gobierno de Luis Abinader. El presidente promulgó el pasado jueves el denominado Plan Anticrisis, que fue aprobado de manera urgente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
Hace apenas unos minutos, la Ley de Medidas pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, mejor conocida como Plan Anticrisis. Con esta ley, las autoridades buscan generar ingresos adicionales en medio de la crisis de entre 40.000 y 50.000 millones de pesos para enfrentar esta crisis, fortalecer las finanzas públicas y mantener los subsidios. Esta nueva ley no modifica el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, no altera la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones y excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas de esta nueva carga tributaria. Además, elimina el del pago de anticipos a microempresas y redefine el que deben pagar las pequeñas empresas, entre otros beneficios. Igualmente, aumenta en un 15% el umbral de los salarios exentos de pago de impuestos sobre la renta que pagan los asalariados, al pasar de 34.685 pesos a 39.900 pesos, así como un aumento en la deducción de gastos educativos y elimina entonces los impuestos anacrónicos. Estuvo en el país esta semana el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres. Visitó primero Haití, entró por la República Dominicana, pero su primera parada oficial fue en Haití. Luego regresó a la República Dominicana, se reunió con el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional y allí advirtió que Haití vive su peor crisis. Dice el secretario general de las Naciones Unidas que la necesidad de combatir las pandillas y agradece a la República Dominicana todo el respaldo que ha dado a la ONU y sobre todo el impulso a la comunidad internacional para que intervengan en Haití. Reunión del presidente Luis Abinader con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el máximo representante de la ONU expresó su preocupación por la situación de crisis que vive Haití tras una visita al vecino país. Compartimos una visión que es de una total prioridad en este momento a reforzar el combate contra los gangs y a restablecer un mínimo de seguridad en Haití que permita una evolución política positiva. Al ofrecer sus declaraciones junto al canciller Roberto Álvarez y al ministro de la Presidencia José Ignacio Paliza, Guterres agradeció la cooperación que ha tenido la República Dominicana para la creación de las fuerzas de supresión que han trabajado para poner frente a la situación de crisis en Haití. Nosotros todos queremos restablecer la seguridad en Haití. Es absolutamente esencial para Haití y para la región el restablecimiento de la seguridad en Haití, que permita una evolución después política con elecciones y que permita la integración de Haití en la comunidad internacional. Se recuerda que en otros escenarios Guterres se habría referido a la situación en Haití como la tercera peor crisis humanitaria del planeta, luego de Palestina y Sudán, y que cuando un pedido de ayuda humanitaria solo logra cubrir el 24% de los fondos requeridos, queda en evidencia que la comunidad internacional no está totalmente comprometida con el vecino país. Algunos casos judiciales de lo que se han estado debatiendo en el país en los últimos tiempos han estado en la Corte esta semana. Ya hay condena en el caso Coral. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dictó 20 años de prisión contra el ex general Adán Cáceres Silvestre, quien fuera el jefe de seguridad, jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente Danilo Medina. También 20 años contra el general Juan Carlos Torres Roviú, quien fuera el director del CESTUR durante esa gestión gubernamental, así como 20 años también para el coronel Rafael Núñez de Asa, entre otros participantes en esa situación que recibieron también condenas menores. Al concluir la audiencia, donde fue condenado a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos, el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres, no emitió ninguna declaración. General, ¿qué hay que decirle al país? El exdirector del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística, Juan Carlos Torres Roviú, y el coronel Ramón Núñez de Asa recibieron el mismo tipo de sentencia. Declara a los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Roviú
de generales que constan en la sentencia, culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial y lavado de activos agravado por su condición de funcionarios o servidores públicos y haber sido cometido en asociación, hechos previstos y sancionados en los artículos 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal. Es una decisión histórica que ha condenado entre 10, 15 y 20 años a la plana mayor de esta estructura criminal, y esta sentencia es un reconocimiento al trabajo del Ministerio Público y a la fortaleza de la investigación. Nosotros esperamos que en la medida que nosotros sigamos presentando las pruebas como lo hemos hecho hasta ahora, los tribunales sigan enviando señales de esta naturaleza que nos permitan seguir empujando la frontera de la impunidad. Porque aunque digan que tengo una mansión... La pastora Rosy Guzmán y el general Julio Camilo de los Santos Viola recibieron sentencias de 15 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos. Aquellas personas que fueron condenadas, obviamente vamos a apelar, porque no estamos de acuerdo con esa sentencia. Y lo de 5.000 millones porque yo entiendo que usted tiene que decir. Porque yo entiendo que es una sentencia que nunca antes se había emitido una sentencia como esta. Personas condenadas a 20 años por actos de corrupción, cuando normalmente por estos actos se han condenado a 8 o 10 años, no más de ahí. Así que yo entiendo que es algo sin precedentes. Esmeralda Ortega Polanco, Bonners Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mataflores, también implicados en el caso, fueron condenados a 10 años de prisión. Las juezas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dispusieron el pago de una indemnización al Estado de 5.000 millones de pesos. Decisión también sobre el caso Jet Set, la tragedia del Jet Set. Los hermanos Antonio y Maribel Espaillá fueron enviados a juicio de fondo y bajo la acusación de homicidio involuntario. Y es que el magistrado Raimundo Mejía acogió varios puntos del Ministerio Público aportados en la investigación del derrumbe de la discoteca Jet Set. El magistrado estableció que existen elementos suficientes para que el proceso avance a juicio de fondo. Señores, no es razonable que en esas condiciones, cuando se derrumba el techo, que se derrumba de un momento a otro, sin dar ni siquiera la oportunidad de que las víctimas pudieran abandonar el lugar, no creo que haya sido que se puede equiparar una conducta de una persona que utiliza un arma de fuego y dispara a una multitud a un derrumbe de un techo. Declara admisible las constituciones en querellantes y actores civiles de aquellas partes que cumplieron con los requisitos legales exigidos, las cuales se encuentran debidamente identificadas en la presente decisión, conjuntamente con los medios de pruebas aportados por las mismas, los cuales serán remitidos al Tribunal de Juicio para su conocimiento y valoración en la fase correspondiente. Tercero, admite los hechos contenidos en la acusación y todas las pruebas del Ministerio Público, testimoniales, periciales, documentales y materiales. El director de persecución del Ministerio Público calificó la decisión como apegada al derecho. Hoy el tribunal ha acogido esos hechos, los ha enviado a juicio y ahora pretendemos ir a juicio a buscar el máximo que permite la ley de pena en este tipo de casos. Los abogados de las víctimas a su salida del tribunal aseguraron que llegarán hasta llegar que los responsables reciban sanciones ejemplares. Por lo tanto, se establece que claramente sí hay responsabilidad penal y sí vamos a aprobarla en juicio. ¿En qué yo no estoy de acuerdo con el juez? Lo que él decía de admitir un peritaje que no fue discutido. Yo insisto que violó el principio de contradicción y nosotros vamos a usar el artículo 310 del Código para solicitar la inclusión en el juicio de fondo. Los calificativos por parte de los parientes de las víctimas contra los hermanos Espaillat volvieron a escucharse. Los hermanos Espaillat enfrentan cargos por violar el artículo 319 del Código Penal Dominicano que sanciona el homicidio involuntario por negligencia, imprudencia o inobservancia de reglamentos.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene un nuevo rector electo. Radamés Silverio reconoció su derrota y por consiguiente el doctor Jorge Asjana gana las elecciones y se convierte en el próximo rector de la UAS para el periodo 2026-2030. Durante un proceso electoral sin mayores dificultades, pero con muchas medidas de seguridad, fue electo por un margen considerable el doctor Jorge Asjana como nuevo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando aún no finalizaba el conteo, Radamés Silverio reconoció el triunfo de Asjana, quien estará hasta el 2030. Vamos a una nueva pausa comercial. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ay, abuela, me duele. Ya verás que tú serás un campeón. Por eso te he cuidado tanto. Gracias por todos tus cuidados. Llegué hasta aquí por ti y ahora te haré sentir orgullosa. Valió la pena. Y ahora soy yo, abuela, que voy a cuidar de usted. Porque cuando cuidan de ti, tú también aprendes a cuidar de ellos. GBC, 30 años contigo. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. La reforma laboral sigue empantanada en el Congreso, no hay acuerdo, no hay consenso entre patronos y dirigentes sindicales, patronos y trabajadores. Bueno, pues el presidente Luis Abinader decidió intervenir esta semana en el caso y ha pedido más tiempo para consensuar la reforma laboral. Dice el presidente que con el propósito de facilitar nuevas conversaciones entre representantes del gobierno, empresarios y organizaciones sindicales. El primer mandatario de la República, Luis Abinader, reafirmó su posición sobre el Código Laboral, donde garantizó que la cesantía no será tocada. Sin embargo, abogó por un consenso entre los trabajadores y los empresarios. La posición del gobierno, como ustedes saben, es mantener la cesantía. Sin embargo, yo pienso que debe de haber un consenso para los últimos detalles entre el sector laboral, el sector patronal, y también que participe el gobierno como mediador. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, extendió el plazo a la comisión que estudia la pieza para que pueda darse nuevamente el diálogo. Según consulta que hicimos con el propio ciudadano presidente de la República, esta discusión o estos acuerdos no deben pasar más de, 10, 15 días. Por lo tanto, ese es un compás de espera que razonablemente este Congreso Nacional
y específicamente esta Cámara de Diputados puede perfectamente dar. Vamos al sector turístico, que sigue siendo uno de los puntales de la economía dominicana en estos momentos. Esta semana el ministro David Collado emitió un informe, dice que pese a la crisis mundial, el turismo dominicano continúa creciendo. Dice que todos los mercados emisores de turistas hacia la República Dominicana están actualmente en números azules. De enero a mayo, unos 4.147.025 turistas llegaron al país desde Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Colombia, Reino Unido, Chile y Brasil. De estos, 744.045 llegaron en el mes de mayo, un 10% más que en el 2025. La llegada de turistas por países, el 46% de todos nuestros turistas llega de los Estados Unidos, 8% de crecimiento. Estamos creciendo en el mercado más importante. Canadá, 10% de todos los turistas están llegando de Canadá y crecimos 11%. Seguimos creciendo en Canadá. Argentina, la gran sorpresa en los últimos 2 años, 7% ya de todos los turistas que llegan a República Dominicana, igualando casi el mercado canadiense, llegan de Argentina con un 10% de crecimiento, es decir, que seguimos creciendo. El funcionario aseguró que más de 130.000 cruceristas llegaron al país, sumando más de 1.494.634 en los primeros 5 meses del año, sumando un 49% más que en el año 2019. Con la perspectiva de crecimiento van por encima del 5% para cierre de año para todo el tema de crucero, con una muy buena perspectiva al respecto. Todo va coordinado. Jacqueline, los aeropuertos vemos las estadísticas que rompen récord, los vuelos, llegan más vuelos, el porcentaje también 8.2% de crecimiento con relación al 2025, lo cual le da credibilidad a estos números que vienen de los aeropuertos, viene de migración, viene de la cantidad de vuelos y la ocupación hotelera también. Collado reiteró su compromiso por el turismo del país y aseguró que el año culminará con 12 millones de turistas. El presidente Luis Abinader y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inauguraron esta semana, específicamente el pasado jueves, el Malecón Deportivo, un proyecto que se construyó en la autopista 30 de Mayo, más de 50.000 metros cuadrados de espacios públicos para ser disfrutado por la ciudadanía. Aquí funcionaba el antiguo Colegio Maharishi. Hoy se convirtió en este moderno parque recreativo. Hay lugares que cuentan la historia de una ciudad y hay lugares que cuentan también la historia de sus heridas. Durante décadas, este espacio que hoy nos reúne fue una cicatriz abierta frente al mar. Más de 50.000 metros cuadrados de deterioro, de oportunidades perdidas, de contaminación, de inseguridad y de resignación. Muchos pasaban por aquí y veían ruinas, muchos veían problemas, algunos incluso llegaron a pensar que nunca se rescataría. Pero la verdadera tarea del servidor público, del servicio público, consiste precisamente en eso, en ver posibilidades donde otros ven obstáculos. La infraestructura desarrollada dentro del Plan Integrado de Santo Domingo es considerada el segundo espacio de esparcimiento más grande de la capital. El proyecto beneficiará tanto a los residentes de los sectores cercanos como a toda la población de la ciudad, al tiempo que fortalece la transformación urbana que impulsa el gobierno. Carolina Mejía afirmó que el parque representa una apuesta por una ciudad más humana, inclusiva y conectada con el mar. Este nació de una convicción sencilla, pero muy poderosa. Cuando el gobierno nacional, los gobiernos locales, el sector privado y la ciudadanía trabajamos con una misma visión, los resultados se logran transformando y beneficiando la calidad de vida de nuestra gente.
El nuevo espacio cuenta con patinódromo, ciclovía, canchas deportivas, áreas infantiles, anfiteatro, parque canino y zonas de ejercicios, entre otras facilidades. Terminamos en deportes, pero nos vamos hacia la ciudad de Nueva York, porque allí los Knicks de Nueva York, luego de más de 50 años sin conquistar una corona en la Liga Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos, pues lograron conquistarla este año, triunfando en 5 partidos sobre las Espuelas de San Antonio. Lo más importante, que uno de los grandes protagonistas de la serie fue un dominicano, Karl Anthony Towns, y por eso la República Dominicana ha celebrado también el triunfo de los Knicks. Vamos a ver un reportaje sobre todo sobre el desfile en la ciudad de Nueva York, celebrando el triunfo de este equipo que se ha consagrado como campeón de la Liga Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos. Desde la madrugada de este jueves, los fanáticos llegaban. Un mar azul y naranja inundaba Downtown Manhattan para el histórico desfile de los Knicks. Las estaciones del subway colapsaban al igual que las calles, porque más de 1 millón de fanáticos llegaron para ver el desfile por el Cañón de los Héroes, a través de la calle Broadway, desde Battery Park hasta la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Desde las 10 de la mañana celebraron las estrellas que trajeron de vuelta a Nueva York el primer trofeo de la NBA en 53 años. Y aunque 10 personas fueron arrestadas y otras fueron captadas comportándose de manera indebida, la mayoría festejó sanamente. 10.000 oficiales de NYPD fueron desplegados para garantizar la seguridad. Mientras tanto, cientos de personas se quedaron sin poder acceder a las zonas del evento, pues se llenaron antes de las 8 de la mañana y trataban de cruzar las barricadas. Los que se quedaron fuera tuvieron que encontrar alternativas como Times Square. Sí, aquí está, mira, ahí está ahora. Lo está viendo en la pantalla, ¿por qué? Porque aquí no lo está haciendo y no podemos entrar al otro desfile. Otros que no pudieron acceder al área del desfile llegaban a los alrededores de la casa de los Knicks, el Madison Square Garden, para comer, tomar fotos y divertirse. O hacían una larga fila por horas para comprar en la tienda oficial de los Knicks la nueva mercancía que ahora muestra los sellos de que son los campeones de la NBA. Si esperé 53 años para que ganaran el campeonato, puedo esperar 1 hora para comprar merch adentro, claro. Mientras los Knicks terminaban su recorrido en la alcaldía, Mandani les entregó al equipo las llaves de la ciudad. Varios artistas actuaron y los confetis inundaban la fiesta. Con el triunfo y el desfile de los Knicks de Nueva York, terminamos por el día de hoy reporte especial con Rosendo Tavares. El próximo sábado estaremos de nuevo con ustedes, como de costumbre, al más alto nivel periodístico. Tengan todos muy buen fin de semana.